Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que nuevamente nos da la oportunidad de estar por aquí, saludándoles y compartiendo nuevamente la palabra de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de algunas ocupaciones, siempre hay que buscar la forma, el espacio de seguir compartiendo el mensaje de Dios. Personalmente lo hago en las calles, en las iglesias, congregaciones, pero también es necesario hacerlo por aquí, por las redes sociales. Dios les continúe bendiciendo en gran manera a todos. Y ya saben que el mayor milagro es estar vivo y tener vida eterna. Nuevamente estamos aquí con el libro de Génesis, capítulo 19, del versículo 30. Vamos a hablar de Lot y sus hijas. Lot y sus hijas, o más bien las hijas de Lot. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. El verso 33 dice: esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche. Y ahora tú te acostarás con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre. Y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Ammi, padre de los actuales amonitas. En este pasaje vemos una tragedia en una familia. Al parecer, a los ojos de las hijas, lo que ellas estaban planeando para ellas era bueno. Pero muchas veces lo que planea unos para ellos es bueno, pero para otros es malo. Las hijas de Lot estaban preocupadas por algo que ellas tenían razón. Y era bueno preocuparse por tener descendencia. Dios le dio la orden a Adán y a Eva después que les entregó el paraíso, el Edén, les dio una orden: multiplíquense y llenen la tierra. A raíz de eso, más adelante llega el pecado, ellos caen en desobediencia y sin embargo Dios no quitó esa orden que ya les había entregado a ellos. Insistió Dios que era necesario llenar la tierra, multiplicarse, así como a los animales también le dio la orden. Nuevamente en Noé, después del diluvio, Dios les recordó esa orden, que multiplicaran, se reprodujeran y multiplicaran la tierra. ¿Es de Dios? Claro que sí, pero no es de Dios algunas formas como nosotros pretendemos lograr las cosas. Estas hijas de Lot cometieron un gran pecado al
engañar a su padre, número 1. Número 2, embriagarlo. Número 3, tener sexo con su papá. Un pecado sobre otro pecado. Un abismo llama a otro abismo. Un pecado llama a otro pecado. Y muchas veces el pecado que sigue es peor que el anterior. Así que mis queridos oyentes en las redes sociales, hermanos en la fe y amigos, y aún familia, ¿qué están planeando? Puede ser bueno y puede ser de parte de Dios, porque Dios dio algunas órdenes de hacer algunas cosas, pero el procedimiento muchas veces no es el mejor. Así es que esta reflexión de hoy les sirva a todos nosotros para que miremos qué estamos haciendo, qué estamos planeando, y si en verdad lo que planeamos, el procedimiento también es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, no te va a llevar a desagradarlo a Él. El que hace la voluntad de Dios no peca. Y quizás para la gente que no conoce a Dios, algunos procedimientos de los hijos de Dios, para muchos que no andan en este camino de la fe, para muchos que no han rendido su vida a Dios, piensan que lo que hacen los cristianos es malo. La palabra dice, para los del mundo, para aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Las hijas de Lot se equivocaron, claro que sí. Hicieron un mal procedimiento, claro que sí. Aunque tenían razón con el deseo de su corazón, claro que sí. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de ejecutar algunos planes, algunos proyectos. Fíjate si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, no vas a pecar, no vas a hacerle daño a nadie. El único daño que muchas veces hacemos en esta tierra es al enemigo, que el enemigo no quiere que el evangelio se siga extendiendo a lo largo y ancho de la tierra. Y el Señor dijo que cuando este evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrá el fin. Todavía hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de Dios. Y el mensaje de hoy, de parte de Dios, es que miremos lo que estamos haciendo. Si tus planes están de acuerdo a la voluntad de Dios. Los hijos hoy en día, más que otras generaciones, si podemos decirlo, quieren hacer más todavía lo que a ellos les parece, lo que ellos piensan es lo mejor, lo que ellos deciden es lo mejor para ellos, pero se desvían del consejo de los ancianos, de los consejos de los padres, y no hay mejor consejo que el consejo del Dios Altísimo, que está en su palabra. En la palabra está la vida, en la palabra de Dios está la vida, y es la que nos lleva a la vida eterna. Los consejos de Dios, como dice en Proverbios, dice, hijo mío, escucha el consejo de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. No olvides lo que tu padre te dice y no deseches los consejos de tu madre, porque es sabio, te van a llevar a tener más vida que en la tierra. Y como dice un dicho popular, el que no escucha consejo no llega a bien. Así que es importante no terminar en la desesperación, porque la desesperación de las hijas de Lot fue la que las llevó a ella a cometer tan grandes pecados. Y de eso resultó que los hijos de estas dos mujeres, hasta el día de hoy, son enemigos terribles del pueblo de Israel, el pueblo de Dios por promesa. Hay decisiones de hoy tuya que pueden traer grandes consecuencias, no ahora, sino en el futuro de tus hijos, en el futuro
futuro de tus nietos, bisnietos hasta la cuarta generación. Y es por ello que todavía vemos muchas desgracias en alguna familia y se pregunta la gente, pero ¿por qué? Si su mamá no es así, su papá no es así. Hay maldiciones, hay cosas que se están repitiendo de generación tras generación porque hubo algunos padres, algunos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, alguien en las antiguas generaciones de tu familia que pecaron, que hicieron cosas terribles. Alguien en tu familia que quizás tú nunca conociste y se apartó totalmente de Dios. Era enemigo de Dios. No quería nada con el evangelio. Cometieron asesinatos y muchos otros pecados más. Y hoy por hoy hay familias que están recogiendo de lo que en el pasado sembraron mal algunos padres en la antigüedad de la familia, sea por parte de mamá o sea por parte de papá. Odios que se ha traspasado de generación tras generación. Bisabuelos que no se trataban con sus propios hermanos de sangre y murieron enemigos de su padre, de su madre. Aborrecieron a sus propios hijos en algún momento por alguna desobediencia. Murieron así, odiando a los hijos, odiando al hermano, etcétera, etcétera. Y hoy en día ya ellos no viven, pero esa mala semilla quedó ahí en la familia. Y hoy, en esta nueva generación, nuevamente vemos cómo hay familiares de los que están vivos que no se tratan, que se odian y son de la propia sangre. Ahí hay maldiciones generacionales, ahí hay consecuencias de pecados del pasado por malas decisiones y por desviarse de la voluntad de Dios, en lo cual hoy los familiares de hoy están pagando las consecuencias. Eso es como cuando usted va al médico por una enfermedad, un problema, quizás en el estómago, en cualquier área de su cuerpo, y cuando el médico general lo va a revisar, él llena una historia clínica y en ella va haciendo preguntas, y una de ellas es: en su familia alguien sufrió de problemas del corazón, en su familia ha habido cáncer, en su familia hay hipertensos, en su familia hay diabéticos. Él le hace esas preguntas porque así como las enfermedades, algunas y por lo general se traspasan de una generación a otra generación, así también son los problemas en el temperamento, en las relaciones, el carácter. Se heredan más cosas malas que a veces las cosas buenas. Y así, eso fueron las consecuencias de los primeros padres en esta tierra que dio Adán y Eva. Para muestra un botón, Adán y Eva no los conocimos nosotros, ni estábamos por ahí. Alguien puede decir: pero si yo ni siquiera había nacido cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué culpa tengo yo de su pecado? Resulta que por ser seres humanos de esa sola raza humana, de la cual los dos primeros seres fueron Adán y Eva, el pecado de ellos contaminó su sangre, contaminó la sangre de todos los seres humanos, hablando espiritualmente en cuanto al pecado original. Y por eso la Biblia dice: por cuanto un hombre pecó, todos los hombres de la tierra son pecadores y están separados de la gloria de Dios. Pero Dios es tan grande y maravilloso que así como por un hombre entró el pecado, por otro, Cristo hecho hombre, entró la salvación, el perdón, la reconciliación, la vida eterna. Hay esperanza, hay esperanza. No somos culpables de la familia donde nacimos, pero somos responsables de cómo terminamos la vida en esta tierra. No somos culpables de cómo empezamos aquí en esta tierra, desde la familia donde
vinimos a parar, pero somos responsables de cómo vivimos aquí y cómo terminamos aquí. Somos responsables de qué herencias, qué ejemplos, qué legados le estamos dejando a la descendencia que sigue después de nosotros, a las generaciones presentes y a las futuras. Este es el mensaje de hoy. Las hijas de Lot cometieron gran pecado y no quedó ahí. Ellas murieron, su padre también, y los hijos de ellas tuvieron hijos y más hijos. Y se fue levantando una generación rebelde porque fue concebido en gran pecado. Y ese pecado de estos hijos de ellas, que fue no conforme a la voluntad de Dios, se fue traspasando de generación a generación y son unos de los enemigos por generaciones del pueblo de Dios, los moabitas y los amonitas. Hoy en día no hay amonita ni moabita aquí en la tierra donde tú vives. Yo estoy aquí en Colombia, pero espiritualmente sí hay amonitas, gente que no quiere nada con el Evangelio y están cerca de nosotros, pero les amamos, les bendecimos y los que anunciamos el Evangelio seguiremos adelante. Ellos no son culpables de haber nacido en pecado, pero sí son responsables de no creer en el plan de salvación que Dios nos brindó y nos está brindando. Hay solución para el pecado y se llama Jesucristo. Hay solución para las maldiciones que hemos heredado de generación tras generación familiar. Si hay solución y solo en Cristo. Él dice que Él convertirá toda maldición en bendición hasta por 1000 generaciones en Cristo. De modo que el que está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Cristo cambió todo. Cristo transforma todo nuestro pasado, lo echa a lo más profundo de la mar, transforma nuestro presente y nuestro futuro. Así que espiritualmente toda maldición en Cristo es cortada por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Él en la cruz. Y hay esperanza para tu familia, hay esperanza para mi familia, hay esperanza para nuestras futuras generaciones. Sí hay esperanza, pero con Cristo. El que desee hacer una oración conmigo, entregando su vida a Cristo, que Él es la única esperanza para cortar toda clase de maldición por los pecados, por nuestras malas decisiones, que en algún momento por el desespero tomamos malas decisiones. Hoy es tu día, que te arrepientas, le pidas perdón a Cristo y entregues tu vida a Él, como lo hice yo hace más de 23 años. Te invito para que tú lo hagas hoy y así tu familia también tenga esperanza, que si tú estás en la promesa, si tú estás en Cristo, Él te da promesa que tu familia también llegará, tiene posibilidades también de ser bendecida a través de ti, porque la bendición que tú recibas en Cristo se traspasará también a tu familia. Así como las maldiciones son traspasadas de generación tras generación, las bendiciones de los que están en Cristo también se traspasan de generación a generación, y esto es por fe para el que cree. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo he escuchado tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Entrego mi vida a ti, abro mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borre jamás. Ayúdame, Señor, a seguirte, a servirte, y el día que yo parta de esta tierra, quiero irme contigo, Jesús, para el cielo. Gracias, mi Señor. Bendíceme y bendice a mi familia a través de mí. Haz tu sangre me limpie, me lave, me purifique. Corta toda maldición que haya en mi vida de generación tras generación, y en tu nombre también sean cortadas todas esas maldiciones en mi familia hasta la 4ª generación y por 1000 generaciones. Gracias, Jesús. Y toda enfermedad que heredé de mi madre y de los familiares de mi madre, y toda enfermedad que heredé de mi padre
y de los familiares de mi padre, hoy se corta, hoy se anula. En tu nombre, Jesús. Y por tus llagas y por tu vida soy sana, soy sano. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.